Bueno, mi nombre es Camila Cooper, tengo 36 años, soy colombiana y hoy vengo en este espacio a contarte mi historia. Vengo a abrir completamente mi corazón, no sé quién nos vaya a escuchar, no sé qué persona esté pasando por una situación similar y el único mensaje que quiero darte el día de hoy es que todo pasa, que Dios es el rey de mi vida, es mi gran amor, estoy completamente y locamente enamorada de Jesús, pero tuve que vivir muchas situaciones para llegar a ese momento. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a arrancar en mi niñez. Yo crecí en una familia muy numerosa, vivía en la casa de mis abuelos con mi mamá y mis abuelos tuvieron 11 hijos. Eh, Éramos muchos primos, realmente yo me acuerdo mi niñez muy feliz, yo me la pasaba jugando con todos mis primos, me acuerdo mucho conviviendo con mis abuelitos, mi mamá pues era mamá sola, ella me sacó adelante solita y pues ella tenía que salir a trabajar y yo me quedaba con mis abuelitos, iba a un jardín cerca del barrio donde crecimos, pero era muy feliz, me encantaba meterme a todos los bailes, recuerdo por las fotos que siempre me muestra mi mamá pues todos los bailes en los cuales participé, entonces siempre recuerdo la niñez con una forma muy linda de ser, me encantaba, como éramos tantos primos, por ejemplo era el Día de la Madre y decíamos, no, vamos a organizar un show para todas las tías y entonces mi abuelita tenía una miscelánea, eso se llama así en Colombia, una miscelánea, pero es como una tiendita en tu misma casa que tienes de todo, entonces vendes papelería, vendes adornitos para el pelo, vendes aretes, vendes labiales y yo iba y le compraba un detallito a cada una de las tías, organizaba un programa a mis primos, bueno, vamos a hacer un baile, vamos a hacer un poema, vamos a hacer una canción, practicábamos el baile, realmente una época hermosa, hermosa, tengo una anécdota. Amábamos la cama de mi abuelita. O sea, éramos muchos primos. Hagan de cuenta que los que nos reuníamos eran por ahí 7, hombres y mujeres y de todas las edades y nos poníamos a saltar en esa cama, a jugar lucha libre. Ay, cuando un día yo creo que le partimos por ahí 4 veces las tablas a esa cama. No, 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 no. Y teníamos una tía que es la mayor, mi tía Miriam, y apenas empezábamos a escuchar que subía las escaleras, todo, viene la tía Miriam, siempre había uno ahí pendiente, que era lo que se decía, y viene la tía Miriam, y todos colorados, sudando, sentados. No, tía, estamos viendo televisión. Entonces, creo que siempre voy a recordar mi niñez con felicidad, con amor, rodeada de muchas personas, haciendo mucho deporte, súper líder en el colegio, en la casa, muy, muy feliz, pero pues no toda mi vida fue así. Entonces, cuando estoy en 11 en el colegio, te hacen un examen, bueno, ¿qué vas a estudiar? Te empiezan a hacer todo el tema de vocación, todo el tema profesional, para, bueno, ¿qué carrera vas a estudiar? Ahí me salió que derecho, que definitivamente yo era súper buena para los debates, como para defender así siempre los derechos de mis amigas. Mejor dicho, pues la peleona, entonces estudié derecho más o menos, ¿no? Realmente fue una época muy bella. Yo me gradué del colegio, soy prom 2003. Me graduó del colegio, amaba jugar fútbol, creamos un equipo muy fuerte en el colegio, nos ganamos el prom gracias al fútbol. Entonces nuestra fiesta de prom no la ganamos gracias a fútbol y pues quería mucho todo mi equipo, mi gran amiga del colegio, Linita, con la que crecimos desde transición, éramos las dos super futbolistas. Entonces entro a la Universidad Externado de Colombia a estudiar Derecho. Y ahí, pues allá es por años. La Universidad Externado para los abogados es una de las facultades pues, más estrictas, donde salen los grandes ministros de este país, los altos magistrados de las cortes. Entonces, pues yo entro a la Universidad Externado de Colombia. Aparte, yo estudiaba y vivía en el norte de Bogotá, ¿no? O sea, Bogotá es muy grande, muy extensa, y toda mi vida había estado alrededor del norte de Bogotá, ¿no? Bueno, obviamente crecí en un lugar diferente con mis abuelitos, ahí sí conocí el sur, todo este tema, pero pues ya cuando era, digamos, autónoma había sido al norte, con mi mami vivíamos en el norte,
y la universidad externado quedaba en el centro, o sea, yo nunca había ido allá, ay, yo nunca me voy a olvidar ese primer día que entré yo agarrando un bus, un Germania, ¿no? Los que somos de Colombia y Bogotá entendemos ese Germania, eran 2 horas, yo la más perdida, bueno, llegué allá, eso era un mundo nuevo para mí, ¿no? De cuidado, de seguridad, pues de muchas cosas, pero bueno, yo llegué allá al externado y fue una experiencia en mi vida, un regalo que me mandó Dios porque lo tenía que vivir, sobre todo por dos cosas. Porque aprendí a estudiar, porque me enseñó realmente cómo la disciplina, la perseverancia, la excelencia, y porque me dejó grandes amigos que hoy en día son abogados y que me han ayudado a lo largo de mi vida. Entonces tenía que pasar por esa facultad, entonces era anual, eran exámenes orales anuales, o sea, te hacen una pregunta de todo lo que viste y todo lo que viste eran clases magistrales de estas eminencias dándote clase, hablando y hablando y usted tome nota, haga resúmenes, lea el libro, o sea, realmente era duro, era pesado. Entonces, cuando yo me dedicaba a todo, me iba muy bien, me fue muy bien en derecho penal, en el derecho constitucional, en derecho romano, pero pues había otras materias que eran muy, muy complejas, muy difíciles y pues no me fue tan bien. Además, pues bueno, yo venía de un colegio de monjas, digamos que sí tuve muchas vivencias con mis amigas, salíamos a fiestas, no era la que nunca había salido a fiestas y allá llegó como se le abrió el mundo y se desordenó, no, pero me encantaba la fiesta, o sea, yo vengo de una familia bailarina, alegre, parrandera, y llegan al externado, entonces los paisas, los costeños, los de Bogotá, y uno salía de clase y ya estaba ahí todo. Y pues la rumba me llamó, teníamos un grupo donde hacíamos unas fiestas buenísimas, o sea, yo, así como dicen, lo bailado nadie me lo quita. Y jamás me arrepiento de todo eso que viví, porque la pasé buenísimo. Y hoy en día puedo ser la mujer que soy, dedicada 100% a mi hogar, a mi esposo, a mi trabajo, a mi fundación, porque quemé esa tapa, bueno, o sea, hasta que la hice cenizas y la volví a prender y volví a quemarla y se volvió a hacer cenizas, le saqué el jugo completamente a mi adolescencia, me lo gocé total. Entonces estudiaba en la Universidad Externada de Colombia Derecho, llegué hasta tercer año de Derecho, perdí tercer año de Derecho y pues yo tenía para mí misma unos estándares muy altos, o sea, yo quería ser exitosa, yo quería poder ayudar a mi mamá, yo quería ser la primera mujer de mi familia que estudiara una maestría, o sea, como muchas cosas que veía de pronto lejanas. Y ese fracaso fue muy difícil, fue muy duro porque yo no había aprendido que la vulnerabilidad o que fracasar estaba bien. Y me enfrenté hasta ante esa situación, mi madrina, mi tía Claudia, que la amo, pues fue el ángel que también Dios me mandó en ese momento. Ella vivía en México, estaba establecida ya con sus hijos y estaba acá de vacaciones, entonces ella fue como el apoyo de mi mamá. Tenía el último examen, miren, no salía de la biblioteca, hice el mejor resumen, todos estudiaron de mi resumen y era el último examen para pasar tercer año de derecho y lo perdí. Y lo perdí porque así tenía que ser, porque de las crisis salen las mejores ideas, porque la resiliencia se va forjando en esos momentos. Entonces, bueno, yo perdí ese año, mi mamá estuvo ahí para abrazarme, mi tía estuvo ahí, mi tía me dijo, Cami, acompáñame a México, que ella pues estaba recién, sus hijos eran muy chiquitos y tenía tres, y pues yo amante completamente pues de la maternidad y todo eso, y yo le dije, yo te ayudo con ellos, o sea, como mis hijos, mis hermanitos, a quienes hoy en día amo con todo mi ser, o sea, Carlos, Juanjo y Rafa eran mis bebés, eran mis juguetes, y yo me fui a México a ayudar a mi tía, me iba por un tiempo, ¿no? Cuando llamo un día a mi mamá y le digo que me iba a quedar, y que iba a estudiar licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y me encantó, y me reté a mí misma también porque fue, perdiste tercer año, acá puedes ser la mejor. Y quise ser la mejor. Y efectivamente siempre estuve en mención de honor, en cuadro de honor por el mejor promedio, fundamos una revista y empecé a encontrar todo lo que la comunicación me iba a permitir explorar y me encantó, me fascinó, me apasionó la carrera. México en ese momento estaba pasando una época de seguridad muy difícil como la que Colombia ya había pasado unos años atrás y ya mi mamá y su esposo, que es un padre para mí, o sea, me acogió así con tanto amor, como José, como José, como adopta.
a Jesús como su propio hijo, pues así Pedro Felipe fue completamente conmigo y me decían, devuélvete a Colombia, conocemos la Universidad de La Sabana, una muy buena universidad, te pueden homologar precisamente por tu buen promedio, vamos a empezar a hacer todo el trámite. Y yo decía, pues sí, ¿qué más me quedo haciendo acá? Me encantó México, me encantó la comida, me encantó la cultura, me encantó la riqueza que tenían, entonces amé haber estado en México, hice también muy grandes amigos, me gocé a mis sobrinos, disfruté a mi tía y me regresé. Y me regresé feliz a arrancar nuevamente en el 2009 a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Me homologaron bastantes materias y un día el rector dijo, ustedes pueden obtener beca académica si son muy aplicados. Y adivinen qué, yo quería esa beca académica, entonces ya tenía una metodología de estudio del externado muy buena y así la apliqué. Y efectivamente me gané una beca, estuve becada toda mi carrera 100%, pero para graduarte de la Universidad de La Sabana tenías que presentar un examen de inglés y yo no había estudiado en un colegio bilingüe, yo no hablaba inglés. Entonces mi mamá y Pedro Felipe, mis papás, me dijeron, pues vete, o sea, vete 6 meses. Cuando mi mamá me dice, Cami, en 6 meses no vas a aprender inglés, vete un año. Y yo cuente, ¿no? 3 años de derecho, 4 semestres en México, o sea, la sugar mami, o sea, yo la más grande estudiando y graduándome, pero dije, no importa, o sea, todo esto es riqueza. Entonces empezamos a hacer todas las vueltas, encontramos una muy buena agencia, yo me voy a estudiar a Londres eh, un año de inglés. Y esta historia es buenísima porque, o sea, yo soy periodista y obviamente cuando yo me fui para Londres, un amigo me dijo, Cami, tú allá lo que tienes que apuntarles a ser mesera en los trabajos que puedas encontrar, tú te vas con una visa pues que tiene unos requerimientos, pero busca ser mesera por las propinas, porque pues por todo es lo mejor, ¿no? Y yo dije, listo, mis papás me dan un dinero para irme y como para sobrevivir un tiempo, pero yo quiero mantenerme sola, yo no quiero tener que pedirles nada, yo me iba con ese objetivo. Y así fue. Llegué y tú llegas allá y lo que buscas es tu comunidad latina y los que ya están en trabajos y que te ayuden y entre todos empezamos a ayudarnos. Y una gran amiga, Elizabeth, me ayudó a entrar a un cleaner, ella trabajaba en un cleaner, entonces era levantarse, menos mal yo llegué en verano, menos mal en donde todavía era de día, se hacía de día temprano, oscurecía tarde, el clima pues en Londres, digamos que el verano lo más parecido que puede haber es casi como una primavera en Europa, creo yo, en algunos países, porque pues es muy lúgubre, pero pues hacía sol, veía el sol y veía la luz del día en la mañana. Entonces yo me salía y me iba a hacer mi cleaner y todo eso. Oye, cuando me entregan el sitio de cleaner y yo estaba entrando a The Economist, la revista mundial The Economist. Entonces yo siempre hago esta burla y digo, yo soy periodista y trabajé en The Economist en Londres. ¡Wow! Pero de cleaner, pero fue bellísimo igual. El cleaner era ir a levantar los pocillos y meterlos en la lavadora, limpiarles el escritorio a los periodistas y aspirarles el piso. O sea, yo me sentía realmente en ese mundo muy bien y cómoda. Después de ahí, mi misma amiga me ayudó y conocimos al manager de una tienda en Green Park, en Londres, de Pret a Manger. Ese era como otro ideal, entrar a Pret a Manger, pero había dos opciones, o entrabas a la cocina o entrabas a la tila, a la tienda, a atender a los clientes. Y yo quería en la tienda, ¿no? Entonces ya nos presentaron, pues tienes que ir a hablar y empecé en Pret a Manger y allá pues también tienes que hacer de todo, llegas temprano, limpias el baño, luego en la tienda atiendes a todo el mundo con carisma, con amor y fue también una experiencia muy enriquecedora de si se puede, o sea, no sé inglés y tengo que atender a esta gente, pues el cerebro se adapta y te dice tienes que ser capaz porque tú quieres vivir y mantenerte acá. Entonces, cuando recibí mi primer sueldo, fui la más feliz. Fui y me compré unas gafas Ray-Ban. ¡Ay, qué emoción con mi primer sueldo! No, era como, esto es mío, me lo estoy comprando yo. Y entonces me levantaba súper temprano, iba al cleaner, del cleaner salía para Pret a Manger. Y en esas había una página que se llamaba Gumtree. Entonces ahí buscabas trabajo. Y yo subí mi hoja de vida y pues eso se presta para todo, o sea, eso no es nada seguro. Y un gran amigo mío, no, Manuel, mejor dicho, Marlon, mis colombianos, grandes amigos allá,
Tere, mi gran amiga de México, realmente también hice amigos para toda la vida. Y entonces Marlon vivíamos en el mismo piso, en el mismo flat y todo, con Manu, y si estudiábamos en el mismo colegio inglés, Malvern House. Y entonces me sale este aviso de Gumtree y me llaman de un restaurante en Chiswick, ¿no? Una zona así súper hermosa para un restaurante. Y yo le digo a Marlon, no, tú te vas conmigo, yo no me voy a ir sola, uno no sabe a dónde se va a meter. Y pues llegamos allá, era como una zona residencial muy bella y estaba este restaurante pequeño, pero súper lindo, y eran dos dueños, Enes y Lío. Y entonces dijeron, no, listo, arranquen. Entonces mesera y tú también, y Marlon, pues de una, ¿no? Y yo me llevaba a Marlon, a todo lo cuidaba, apenas él llegó de Colombia, así como me recibieron a mí, un francés maravilloso, yo lo recibí a él, ¿qué necesitas? O sea, acá no estás solo. Y nos empezamos a trabajar en ese restaurante, entonces calculé, era en la madrugada clinear, pret a manger, colegio para estudiar inglés y luego ir al restaurante. Miren, decían Colombian Times, o sea, todos los colombianos en las mismas, y éramos en clase de inglés así, durmiendo, o sea, una cosa, porque estábamos sobreviviendo literal, pero eso nos enseñó mucho, y pues para mí obviamente el idioma y todo, creo que es la única forma de aprenderlo, es por necesidad y por sobrevivencia. Entonces, en una de esas, pues ya tenía que soltar un trabajo, solté el cleaner, me quedé con Pred del colegio y me seriando súper bien. Luego me moví de flat porque yo vivía con puros latinoamericanos, y yo nunca me voy a olvidar, antes de subirme al avión, Pedro Felipe, el esposo de mi mami, diciéndome, Cami, acuérdate, te vas a estudiar inglés, debes llegar hablando inglés, no se te olvide eso nunca. Y para mí fue lo que necesitaba escuchar. Y dije, me tengo que mudar de piso, yo estoy viviendo solo con latinoamericanos, nos la pasamos de rumba, pero todo latino. No, en un mes me mudo de piso. Y allá también había Luis, que fue otro ángel para mí, un colombiano que ya estaba allá, me ayudó con todo, me llevó a donde hacer mercado, todo súper barato, ¿no? Entonces, en Island me acuerdo, todo súper económico. Y me fui con él, y entonces empecé a buscar piso, encontré piso, ahí sí no había ni un solo latino. Sí había una española, entonces había alguien que hablaba español, pero eso era de todas partes del mundo, todos hablaban inglés, eso era otro cuento. Fue muy pesado, fue muy difícil, fue muy heavy un día. Y compartía cuarto con una italiana, ¿no? O sea, aparte compartía el cuarto, porque obviamente salía mucho más económico. Y un día a una compañera, el novio la agarró a golpes, o sea, eso solo se escuchaba una gritería. Yo decía, Dios mío, acá nos va a pasar algo. Y yo tenía que levantarme el otro día, ir a trabajar, cierre la puerta con llave y ore, no había de otra. Y el otro día salga y, o sea, no saber qué pasó. Y así eran más o menos las historias de convivir allá uno en un flat solo. En una de esas, Eli me dice, hay un trabajo que pagan muy bien la hora, porque uno se guiaba por pagos las horas. ¿Cuánto pagan la hora? Listo. Eli me dice, hay un muy buen trabajo, pagan por hora. Cami, vámonos para allá, mándale la hoja de vida, es el manager del bar, es en tal sitio, y pues él nos dice qué días hay eventos y uno se va a repartir flyers y nada, o sea, súper fácil. Pues bueno, pues yo mandé mi hoja de vida, todo eso, y pues la persona me contactó y fuimos a repartir las hojas de vida, y creo que ese cuento no le voy a dar mucho espacio, pero terminé en una relación en Londres con un inglés, y pues era buena persona. O sea, yo también digo que Dios me lo puso porque yo tenía que tener muchos aprendizajes, y porque creo que eso es lo más importante, que de todo lo que vivamos sepamos que hay aprendizajes detrás. Y pues yo me fui para Londres, y entré en esta relación, pero creo que el gran error que nos pasa es que no conocemos a profundidad con la otra persona que estamos, y que creemos que el día de mañana van a cambiar por nosotros, y eso no debe ser así. Entonces la persona era súper adicta a jugar videojuegos y fumaba marihuana casi todo el tiempo. Entonces creo que eran dos cosas que desde el principio fueron alertas que yo no quise ver. Me termino quedando en Londres, termino empezando pues a hacer, digamos, mi vida allá, vengo a Colombia, presento el examen,
hago mi práctica profesional en un periódico latinoamericano en Londres como editora. Fue la mejor experiencia de mi vida. Yo era el periódico latino en Londres, entonces era el puente de contacto con todas las embajadas latinoamericanas. Cuando fue el presidente Juan Manuel Santos, yo estaba ahí. Cuando fue en su momento Claudia López, yo estaba ahí. Cuando fue Andrés Cepeda, Carlos Vives y de otras embajadas, el Fashion Week de la Embajada de Argentina. Y yo iba a todo porque me encargaba de hacer todos los artículos para el periódico, entonces era muy feliz. Pero pues ya en esta relación que estaba esa persona, pues ya quería que yo también trabajara y generara ingresos de alto volumen, entonces me empecé a alejar como de todas mis raíces latinas, que era lo que realmente me mantenía allá. Y entro a un colegio completamente inglés, británico, en Belsize Park, pues la cosa más espectacular. Y ya no empiezo a ser feliz. Y creo que ese tema de la felicidad, mm, de quién eres, de tu identidad, de perder completamente el norte de Dios ya no estaba en mi vida porque pues allá estaba completamente alejada de él, no había nada. Si no era yo sola contra el mundo, pues es cuando realmente eres muy débil. Y entonces empecé a ir súper temprano al gimnasio. Antes de entrar al colegio, entraba de noche, salía de noche, llegó el gran invierno, no se veía la luz del sol por ningún momento. Empiezo a obsesionarme con un tema de la alimentación y entonces hacer pues la super pareja, ¿no? Y cosas pues, que van más allá, como no estaba pensando en mí realmente. Entonces, en un momento ya empiezan a suceder como desbalances químicos porque no duermo, me costaba ya dormir. Y en una de esas me empecé a leer mucho el libro El Secreto y El Mundo de Sofía y estaba viendo la película y la serie Criminal Minds y Lie to Me y es como si todo eso en mi cerebro empezara a cobrar vida. Entonces un día dije, me quiero ir a Camden Town, que es un barrio en Londres pues muy diverso, muy loco a su vez, muy extraño, y me voy a ese barrio Camden Town y me quería hacer un tatuaje. Thoughts become things, ¿no? Del secreto, los pensamientos se convierten en acciones y eres tú, el centro eres tú y todo lo que tú pienses lo puedes volver realidad y todo este tema. Y yo me creo ese cuento. Entonces yo dije, me voy a ir a hacer un tatuaje. Y yo llegué con unos audífonos y voy a escuchar música clásica y no me va a doler porque el poder de mi mente. Y yo le conté toda esa historia al señor del tatuaje, ¿no? Y él tira, bueno. Y entonces salgo de hacerme el tatuaje realmente súper convencida de que no me había dolido ni que y yo lo había podido controlar y efectivamente pues no me dolió porque yo estaba en ese trance. Salgo, mi gran amiga del colegio María vivía en Londres, ella estaba estudiando allá y ella iba y me visitaba, pero en un momento esta persona de la relación tóxica empezó también como a alejarla, o sea, como que me quería en una burbuja completamente solo para él. Pues eso obviamente también estaba muy mal. Y entonces María iba, pero pues él no nos dejaba así como estar ni nada, sino súper controlador de todo. Y en una de esas entonces salgo de hacerme el tatuaje, cojo mi celular y la llamo, María, María. O sea, le empiezo a decir cosas muy incoherentes. Yo ya sé qué voy a hacer y que voy a hacer algo con la leche y la salvación y todo. Y entonces yo puedo contra todo. Cuelgo con María y como si me estuvieran persiguiendo o escuchando, llega un señor con unos ojos azules muy profundos, una melena y todo muy bien vestido y me dice, aquí está la salvación. Y yo con esa mentalidad de superioridad, o sea, en ese momento, hacía unos pocos meses o semanas, había fallecido Nelson Mandela y yo en las conversaciones con mi mamá la llamé y le dije, mamá, Nelson Mandela falleció y yo siento que reencarnó en mí, yo tengo que salvar el mundo y el planeta, ¿no? O sea, yo me sentía la Madre Teresa de Calcuta 2, o sea, el 2.0 en esta época más o menos. Y entonces llega este señor, me dice eso, y yo dije, sí, yo lo sabía, yo lo estaba esperando. Era de le digo secta, porque estoy segura que es una secta de una secta Hare Krishna, o si me equivoco me disculparán, pero para mí en ese momento, yo ahora en la actualidad lo veo así. Y entonces me dice, aquí está el libro de la salvación, pero tú tienes que demostrar que me crees, tienes que darme algo material. Me fui a un cajero y saqué 200 libras esterlinas
y se las entregué a las 9 de la mañana en Camden Town. Me dice, necesito que me acompañes a un lugar sin conocerlo, en un lugar tan peligroso. Voy y lo acompaño, me subo en el carro con él y nos vamos. Y yo todo el tiempo le decía, yo sabía, yo lo estaba esperando, yo sabía que todo esto que pensaba era real. Me lleva ahorita que ya lo sé y hablando con María y reconstruyendo toda esa historia, más o menos eso es Tottenham Road, me lleva allá y me lleva a un templo Hare Krishna. Yo entro a un lugar con mi mochila, tenía un celular, un iPhone 3 que no le servía al apagarse, solo se puede apagar si se descargaba. Y mi pareja, cuando yo me voy a ir a Camden Town, el man estaba jugando de Xbox, no me paró muchas bolas, pero solo me dijo, llévate el celular cargado. Entonces yo esperé un momento, alisté unas cosas y dejé que se cargara full. Ahí Diosito intervino. Entonces me voy a Camden Town, me subo, llego al templo Hare Krishna con mi mochila, me quitan mi mochila y me dicen, acompáñanos. Y me empiezan a llevar una cantidad de ritos, ceremonias, todo el día metida en eso, cosas extrañas, olores, me dieron cosas muy, muy extrañas. Pero yo estaba convencida, les voy a creo que solo se lo había contado a mi esposo, como la realidad de qué estaba pasando en mi cabeza. O sea, en mi cabeza, creo que en esa época yo veía el reality, acuérdense que todo lo que yo veía empezó a cobrar vida en mi cabeza. Yo veía el reality, creo que se llamaba The Dragons, era más o menos como un Shark Tank, pero allá en Londres, entonces tú presentabas una idea de negocio y te invertían. Entonces, mi idea de negocio era volver a envasar la leche en envases de vidrio, ¿no? No, pues la super idea. Y yo creía que me estaban llevando como a un lugar así, como a un The Dragons, donde iba a salir un telón, donde detrás iba a estar toda mi familia y creo que esos eran las necesidades que yo tenía. Yo quería volver a mi familia. Entonces todo el tiempo yo creí que iba como a un reality show, realmente, o sea, les confieso. Y entonces cuando sucedían todas estas acciones, yo pensaba que iba a suceder algo en que un momento, y aquí está toda tu familia y ese es el fin de la grabación, ¿no? Me empezaron a meter a todos estos ritos, de repente sí se abre un telón, pero era pues con los dioses de la religión hindú y toda adoración y olores. Llega una mujer negra, calva, con un traje y me dice al oído, o sea, acuérdense que yo estaba pensando en mi familia, en el reality. Tu mamá te ama y está bien y pronto la vas a ver. No, 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 no. Yo me tiré a llorar y yo decía, yo sabía que esto era verdad. Mi mamá va a aparecer. Todo el día estuve en eso. Después te suben al último piso donde todo el mundo empieza a hacer una alabanza, cantos, todo eso. Pero yo decía, yo no quiero estar acá, o sea, yo tengo claridad de que yo tengo que salir a hacer algo grande, yo estoy aquí de paso y ya cuando me dijeron te tienes que quedar acá, vas a cambiar tu vestimenta, y yo decía, no, no, entonces me llevan al segundo piso donde está, o tercer piso, no sé, donde hay una librería o una tienda y hay una persona venezolana, es alguien que hablaba español y le dicen a él como explíquele lo que tiene que hacer. Entonces él me decía, tú tienes que orar, era como no tengo ni idea cómo se llama, esta camándula o lo que sea, que es como con bolitas y al final como algo rojo, como unas tiritas, y esto se ora así, pues de la religión de ellos, y esto es lo que tienes que hacer. Y yo le decía, pero yo no quiero, y tienes que empezar a hacerlo todas las semanas, todo, y nos escuchaban, o sea, nos veían, nos vigilaban la conversación. Cuando yo le seguía diciendo, pero es que yo no quiero hacer eso, llega la esposa de él fuera del mostrador de lo lejos y él me dice, mira, ella es mi esposa, es también venezolana, y yo sentí como que fuera un ángel y voy y la abrazo fuertemente y ella me dice al oído, tienes que salir de acá. Y yo ahí reacciono y yo digo, algo no está bien, o sea, yo tengo que salir de acá y empiezo a preguntar, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde está todo lo mío? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde están mis cosas? Y tuve que subir muchos pisos, todo cuando estaba repleto, o sea, cuando yo llegué estaba muy vacío y en ese momento eso estaba repleto, repleto, repleto de indios, de gente de la India. Cuando me entregan mi mochila, solo estaba mi celular y me dijeron, creo que te falta esto, o sea, como que se dieron cuenta, listo. Voy a salir yo a la puerta, era de noche, completamente de noche, y llega un hombre así gigante como tú de acá no te vas, ¿para dónde vas? Hasta ahora no puedes irte. Y yo como que dije ahí, carambas, me van a atrapar, de acá no me voy a poder ir. Y Diosito siempre actuando.
me mandó en ese momento pues a la persona que era mi pareja, me encontró y apareció así, de la nada apareció, pan, empuja a este señor, me monta a mí en el carro y me dice, llevas todo el día desaparecida, ¿dónde estabas? ¿A ti qué te pasa? Y yo solo me siento en la silla del carro, arranca él con su papá porque me fueron a buscar los dos, veo a la ventana y solo lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y desde ese día entré en estado de pánico. Yo creí que los Hare Krishnas iban a venir por mí. Entonces llegué a mi casa, allá las ventanas tienen llave, empecé a cerrar todo con llave, cortinas, todo, 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 y vi una van blanca estacionada por mucho tiempo. Le tomo una foto y le mando esa foto a Peter, el esposo de mi mamá, y le digo, Peter, si a mí me pasa algo, fueron los Hare Krishnas. Peter llama a mi mamá y le dice, como lo veníamos sospechando, o sea, tienes que hacer algo, a Cami le pasa algo. Entonces, mi mamá con su Google Translate le escribe a los papás del que era mi pareja en ese momento. O sea, empieza una angustia muy grande y yo ya me empecé a meter en un video muy pesado. Eso era un domingo y al siguiente día yo tenía que ir a trabajar al colegio y me hicieron ir a trabajar. Entonces yo me fui a trabajar y yo parecía un monstruo, o sea, completamente pálida porque estaba casi en anorexia, porque no comía, no dormía. Cuando me ve mi profesora Emma, que era la profesora titular del curso en el que yo estaba, me dice, Cami, te ves muy mal. Yo estaba en estado de pánico. Yo sentía, yo no sé si se vieron la película del exorcismo de Emily Rose, cuando todos se dan la vuelta y la miran con cara de monstruos, yo veía hacia todo el mundo, que todo el mundo me miraba y que era horrible, horrible. Ella me dijo, vete a tu casa. O sea, yo sentí que fueron horas, horas, horas. Le digo, pídeme un taxi. Yo obviamente allá nunca había pedido un taxi, no tenía ni idea. Me pidieron un taxi, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Cuando me subo al taxi y era un indio el que manejaba el taxi, yo sentía que me iba a secuestrar. Entonces le dije a la pareja, no me voy a subir, o sea, no soy capaz. Y él decía, como, súbete ya. En la forma en que me halló, porque eso no lo conté, la forma que él me ubicó era porque tenía la aplicación de Find My iPhone, ¿no? Ya les decía que era súper obsesivo. Find My iPhone, y él encontró en el radar, ¿no? Cuando yo estaba en Tottenham Road, él encontró en el radar dónde podía estar. Le escribió a mi mejor amiga María. María fue. María dijo, no, pues Cami puede estar con un amigo, Cami se voló, Cami puede estar en esta panadería, Cami puede estar acá. Y le dijo él, acá hay un templo. Ella le dijo, yo no creo que él esté acá, ella esté acá, pero él ya había visto cosas raras en mí, que yo empezaba a escribir en la pared cosas. Él, y bueno, Diosito lo iluminó también porque pues en ese momento lo iluminó y él dijo, ella está en ese templo. Y así fue que él me ubica, ¿no? Cuando María le dice dónde, él llega al templo y de allá es donde me saca. Entonces con el celular dice, súbete al taxi, yo te voy a seguir todo el recorrido, vamos hablando para que llegues a casa. No, este es pobre señor del taxi, Dios mío, si alguna vez me escucha, que me disculpe. Me intentaba hablar y yo le, no me hable, no me mire, solo quiero llegar a mi casa orando totalmente. Dios, llévame a mi casa, Dios, llévame a mi casa. Y yo, pero ¿por qué se metió por esta cuadra, por estos atajos? O sea, fue el recorrido más largo de mi vida. Llegué a mi casa y me tiré de ese taxi y ahí sí. Encierro total, paniqueada total. Esa noche me acuesto a dormir y pues no podía dormir. Y entonces yo digo, yo quiero ayudar a las personas. Tenía un cuarto lleno de ropa, ¿no? O sea, ¿cuál Kim Kardashian yo, no? Un cuarto completo solo para mí, lleno de ropa por todos lados. Y yo dije, yo no necesito todo esto. Empecé a hacer bolsas y yo dije, yo voy a donar toda mi ropa. Entonces la persona ya me empieza a ver como, ¿qué va a hacer Camila? ¿Qué está pasando? Me agarra duro, me dice, no más, no más, no más. Entonces yo corro, cojo la ropa, la tiro por la ventana y escribo un estado muy loco en Facebook, algo que llama la atención. Y él dice, pues ya no más, y llama, realmente con lágrimas en los ojos, ¿no? O sea, pues me imagino que también le dolía verme así, y coge el teléfono y llama a la ambulancia, a la policía. Llegan todos a mi casa, llega una ambulancia, un carro de policía, de todo. Y yo lo único que hice fue agarrar mi pasaporte, mi visa, y decir, lo único que quiero es volver a mi casa. Y sentí paz, sentí tranquilidad de subirme a esa ambulancia, porque yo ya empecé a sentir dentro de esos pensamientos locos que tenía, ¿no? O sea, yo podía controlar el tiempo, me estaban leyendo la mente, mi pareja y su familia me estaban intoxicando y me querían matar. Es una mano de cosas, de pensamientos intrusivos muy poderosos. Y llego yo a la ambulancia y le digo, empiezo a hablar con la enfermera y le decía, gracias, gracias, yo ya no quiero estar más acá, yo quiero regresar a mi casa, a mi hogar,
yo no soy de acá, quiero regresar a Colombia. Entonces, cuando ya llegó a un hospital público normal y yo a todas las enfermeras les contaba lo mismo, pero y empiezo a escuchar una canción que hoy en día se volvió en el himno de nuestra fundación, pero para mí en ese momento era una canción que me ayudaba a controlar los pensamientos y era Vivir mi vida de Marc Anthony. Voy a reír, voy a llorar, vivir mi vida, la. Yo creo que la familia de la persona con la que estaba ahí, él, escuchan esta canción y no, o sea, lo queman pues lo que esté sonando porque yo la colocaba todo el tiempo y me colocaba acá el celular porque era lo único que me alejaba como de toda esa realidad mental que tenía. Y en el hospital la escuché todo el tiempo porque para mí era muy difícil estar ahí con el estado de pánico que tenía, con la ansiedad que tenía, no podía estar en lugares cerrados por lo que había vivido en el templo Hare Krishna. Y entonces ya me meten como a un lugar de observación, le dicen a él, la vamos a mandar con toda la terapia a la casa. Cuando él me dice eso a mí, yo le dije, no, o sea, no me pueden volver a mandar allá, me tienen que sacar. Yo quiero regresar a Colombia. Y pues algo también de lo cual yo creo que fue un detonante es que pues yo empecé a consumir a la par con él. Entonces, pues eso también llevó a que mi mente se desconectara y pues yo creo que fue lo que causó todo este tema pues de alucinación y todo también. Entonces yo dije, yo no quiero volver, mándenme a Colombia. Cuando me dices, tú estás intoxicada, estás por debajo del peso normal que deberías estar, tú no puedes coger un avión, tienes que sanarte para poder volver a casa. Y yo decía, no puede ser. Pues mándenme a un psiquiátrico acá público porque yo no me quiero ir a mi casa. Y el man le pega un puño a la pared desesperado y dice, pues no te vamos a pagar privado ni nada, te vas a uno público y ya es bajo tu responsabilidad. Y yo, pues mándenme. Y fue duro. 12 de la noche llega una ambulancia y me lleva a este lugar y era feo, y era bastante tenebroso, tenía un olor así como a limpieza extrema, como con algún químico que limpiaban, que siempre lo olí y fue feo. Y ya, llegué allá, tenía mucha hambre, entonces como el conserje o la persona que cuida por la noche, eh, me llevó a la cocina y me dijo, tranquila, todo va a estar bien, me dio un pan con Nutella. Y en mi cerebro empezó a pasar algo maravilloso porque creo que el poder de nuestra mente es muy grande y ni lo imaginamos. Y yo empecé a ver esas personas que en algún momento pude haber visto como extrañas o que me iban a hacer algo, empecé a sentir que eran personas que yo conocía. Entonces él era una persona que conocía, la persona que nos servía la comida en el centro psiquiátrico era una persona que conocía y hasta los mismos pacientes empecé a ver que eran personas que yo conocía. Entonces me empecé a sentir tranquila porque sí era muy pesado. Yo no me acuerdo cómo se llama esta película de muñequitos, que es una familia de cavernícolas, que hay una abuela que es con los pelos todo despelucado y toda loquita. En ese lugar había una señora así que yo decía, Dios mío, yo le llego a hacer contacto visual y me va a despelucar, o sea, me va a pegar. Y todo el mundo era así, o sea, allá llegábamos primero a un centro de observación y luego al psiquiátrico los que se dieran cuenta, pero habían ladrones, habían personas con drogas, habían personas, o sea, de todo había metido allá y fue pesado. Creo que sí fue pesado, pero lo que hizo mi mente para protegerme fue maravilloso porque empezaron a pasar los días y yo dije, creo que me voy a quedar acá. Yo sentía que mi mamá no se podía venir porque estas personas con las que convivía, los que eran mi familia en ese momento, como yo sentía que me estaban matando, yo creí que podían tener el control de hacerle algo a mi mamá. Entonces yo no quería que ella le pasara nada y yo sabía que la necesitaba, pero yo le decía, no te vengas. Yo era capaz de sacrificarme a mí, pero le decía a ella que no se fuera para allá. Uh, uh. Hablando ya con mi mamá y socializando todo eso, pues para ella también fue tenaz, ¿no? O sea, saber que su hija la estaban metiendo en Londres en un hospital psiquiátrico, eh, tirada acá en el piso de su casa llorando, completamente desmoronada. Ella es una mujer muy fuerte, creo que lo que más le he aprendido y admirado a mi mamá es su carácter y esa fortaleza que tiene porque tiene un carácter muy fuerte, desboronada. Y pues lo que hizo fue recurrir a Dios. Una amiga suya cristiana, pues nosotros hemos crecido católicos, pero una amiga suya cristiana le dijo, hay que hacer un, una cadena de oración muy fuerte. Lo que Cami está luchando,
no nos lo imaginamos nosotros y no hay forma de imaginarnos por lo que está pasando, pero la lucha que ella tiene es muy poderosa y vamos a empezar una oración de igual de poderosa. Una tía de ella tenía conocimiento en todo este tema para hacer oraciones, para pues combatir pues espíritus, energías malvadas, todo lo que estaba viviendo realmente. Y empiezan una cadena de oración muy poderosa y ella se iba a orar y todo porque ella le decía, Cami puede vivir o puede no. O sea, puede que esto se la lleve y literal puede más su pensamiento, puede más toda esa angustia, esa situación donde está que decía no más. Y mientras tanto yo allá metida con toda esta rutina de era, te levantas todos los días, vas a hacer la fila para que te den el desayuno, luego te sientas en una sala donde te prenden un televisor y todo el mundo en su loquera. Pues realmente lo único que a mí me calmaba los pensamientos era hacer el Ave María y creo que el Dios te salve se volvió en ese momento mi arma protectora más fuerte. Inclusive había uno que era súper peligroso al principio, o sea, súper violento, drogas y todo, nunca me voy a olvidar que él era moreno y que tenía un saco rojo, siempre usaba ese hoodie rojo y me empezaba a abrazar del brazo cuando yo hacía el Ave María y como que él también lo calmaba, pues no entendía porque yo lo hacía en español, obviamente, y empezaba a caminar conmigo porque caminar era lo único que me tranquilizaba y él empezaba a caminar conmigo y yo hacía eso y yo decía, esto es como lo que nos calma, ¿no? Y estando allá adentro empiezan a pasar los días, son 10 días de observación. Y yo dije, yo creo que yo me voy a quedar acá, yo como que voy a tener que hacer es amigos. Y me empiezo a hacer amigos de todo, empezamos a escuchar música, empezamos a hacer cosas y todo. Y yo ya adaptándome. Al día 9 mi mamá llega con mi amiga María, llegan y entran por esa puerta. Y cualquiera que me está escuchando dirá, no, pues corrió como correría al ver la salvación. No, yo quería era presentarle mis nuevos amigos y mostrarle cómo era este sitio y un mundo de cosas chistosas. Yo creo que uno ya ni se bañaba. O sea, yo no tengo noción de eso. Yo me acuerdo que no nos obligaban a tomar la medicina, era como medicina y el que quisiera iba hacia la fila, pero hubo días que yo ya no podía dormir. Entonces sí me tuvieron que agarrar y meterme medicina para poder dormir, porque ya mi mente estaba en un estado de locura absurda, o sea, absurda, inimaginable. Y entonces llegó mi mamá y llegó para salvarme. Mi mamá atraviesa desde Bogotá con no sé cuántas escalas porque no había vuelo directo, no hablaba el idioma, ya no habla inglés, pero no le importó y atravesó hasta Londres para llegar y sacarme. Y la persona que un día a la semana iba y ayudaba en la casa, tanto mía como pues de las personas de ese momento, era políglota, hablaba 5 idiomas, hablaba inglés, español, creo que era polaca. Y ella fue nuestra salvación, ella fue pues ese ángel que Dios le mandó a mi mamá porque le dijo, ella me quería mucho, y ella le dijo, yo la voy a ayudar y yo me voy con usted a donde necesite para ayudarla de ser traductora. Ella fue, habló con el hospital, ella fue, mi mamá tenía una carta y un no sé cuántas para decirle a los papás de la persona con la que estaba, la persona con la que estaba, o sea, usted me destruyó a mi hija, literal. Y así era, y pues ella le sirvió de traductora para esos temas y logra sacarme del hospital psiquiátrico y digamos empezar toda ya esa ruta de sanación, de tomarme la medicina, yo no me la quería tomar, estaba muy rebelde, otra vez esta persona cuando llegó a la casa otra vez es como si me absorbiera el alma, o sea, es como si pudiera controlarme realmente los pensamientos, pero de una forma diferente y yo empiezo otra vez más hacia él que hacerle caso a mi mamá. Y entonces un día le dice a mi mamá, ay, usted la cuida, yo me voy a ir donde mis amigos, donde se iba a jugar Xbox y a fumar y me dejaba mi tirada allá en la casa. Y mi mamá haciendo de todo porque a una semana teníamos nuestro vuelo para regresar a Colombia y mi mamá me armaba mi maleta para que me trajera todo y yo lo sacaba. Y mi mamá me la armaba y yo lo sacaba. Mi mamá solo decía a Dios que Cami se venga conmigo, no a último momento se quede. Entonces tomamos un avión ya para regresar a Colombia y, y fue muy difícil. Yo todo el tiempo sentía que el avión se iba a caer y mis pensamientos me estaban traicionando y fue muy difícil. Pero el Dios te salve y caminar en el avión cada vez que podía, o sea, cuando el avión iba a despegar o iba a aterrizar o había turbulencia y decían, siéntense y pongan el cinturón, o sea, yo sentía que era como si me dijeran en un hospital psiquiátrico que gracias a Dios me pasó en Londres y nunca lo viví, que me amarraran así a convivir con mis pensamientos. O sea, yo hoy en día digo, en un hospital psiquiátrico que a ti te amarren y te pongan a ver paredes blancas,
es que te dejen loca con tus pensamientos. O sea, te están dejando solo con tus pensamientos. Entonces era así. Y yo tenía que orar y yo tenía que decir, Dios, que el avión no se vaya a caer, que lleguemos. Y llegamos a Newark y había, pues estábamos en época de invierno y había retraso de 6 horas del vuelo por neblina o nieve en ese momento. 6 horas que me tuve que caminar todo el aeropuerto, porque si yo me sentaba, empezaba toda esta loca, la loca de la casa real es esta, a trabajar. Mi mamá detrás, porque pues qué más hacía, ¿no? Y yo hágale y hágale y hágale y hágale. Llegamos a Colombia más o menos a las 3 de la mañana y nunca lo voy a olvidar. Fue muy lindo y en gratitud total porque ahí estaban mis amigas del colegio con bombas esperándome, Linita, Sandu, Cata, mi papá con el que establecí nuevamente contacto gracias a esa situación, Peter, mi mamá, y yo sentí amor. Yo sentí amor y algo en mí sí conectó. Yo sí seguía con la ansiedad, no podía estar en público, pero ya los pensamientos y toda esta situación tan difícil ya no era igual. Yo ya estaba en Colombia y era lo que realmente quería. Arranco aquí tratamiento psiquiátrico, medicina súper juiciosa, súper consciente, pero pues también pues somos humanos y el psiquiatra Henry en su momento me ayudó porque me estabilizó químicamente con el Abilify y el clonazepam para que yo estuviera así, zombie, ¿no? Toda mi vida era una zombie. Pero pues siento que pudo obviamente haber ido más allá y me hablaba de Londres y yo, esta persona que les decía por medio de mensaje me seguía manejando la cabeza y yo decía, yo quiero regresar, yo no me aguanto Bogotá, yo no me aguanto el tráfico, no me gusta estar acá, yo no quiero estar acá, ¿qué es esto? Yo tengo que volver a Londres. Y él me empezó a seguir la cuerda, si tú te sientes de allá, tienes que volver, tienes que volver. Llegué en enero y en marzo me regresé a Londres. Mi mamá estaba buscándome un tiquete porque mi mamá decía, no puedo atarla a una mesa. Si ella quiere volver, no puedo hacer nada. Y me regresé a Londres. Y Dios y sus caminos puso a mi abuela para que yo vuelva. Y entonces vuelvo a Colombia porque mi mamá me dice que mi abuelita se fractura la cadera y pues les conté, yo crecí con mi abuela era mi mamá, la amaba, mi abuela ha sido un modelo de vida, mi abuela ha sido un modelo de amor, de sacar 12 hijos adelante, 12 porque bueno, les dije que era 11 pero eran 12 por una tía también. Mi abuela era un ejemplo de matriarcado, de aguante, de emprendimiento, o sea, mi abuela era todo para mí. Y cuando mi mamá me había dicho antes, yo había dicho, no mami, no me dan permiso, no vuelvo. Cuando me dijo lo de mi abuela, le dije, me compras tiquetes para el siguiente día. Volví a Colombia. Y cuando llegué a casa, mi mamá me pregunta, Cami, ¿realmente eres feliz en Londres? Y completamente en llanto le dije que no, que me daba miedo decirlo, que yo no quería fracasar, que no quería sentir que había perdido todos esos años de mi vida, pero que yo no quería volver. Y no volví. Hasta el son de hoy, no volví. Peter se levanta y dice, como el hijo pródigo, has vuelto a tu hogar y acá te abrazamos, te recibimos, cuentas con nosotros para todo, todo, todo. Te puedes quedar. Y volví a arrancar mi vida de cero, con miedo todavía, con pánico todavía, pero volví a tomar el control de decir, se vale fracasar, se vale tener esos errores y pues nadie te va a juzgar. Al contrario, amor fue lo que recibí. Yo no podía quedarme sola en la casa, eso era terrible, entonces fuimos a una fiesta y solamente una persona que lo ha vivido es la persona que más te va a ayudar a salir de ahí. Y Peter lo había vivido y Peter tomaba mi mano y me decía, vas a dejar la medicina, no en 2 años como te dijeron, tú la puedes dejar antes. Con cautela, con precaución la vas a dejar antes. Y enfrenta tus miedos y de a cuadrito y de a poquito la vas dejando. Tú puedes, tú puedes. Ansiedad, desesperación, sí lo sentimos. Pensamientos que nos atacan, sí lo sentimos. Es real. Por eso a todas las personas que estén alrededor de una persona con esos problemas psiquiátricos, sí es real, no es invento. Sí es real, pero el amor es lo único. Alguien que te diga, yo te creo, pero yo te voy a ayudar, yo ya lo viví, pero de aquí vamos a salir, todo pasa, es lo que te ayuda a salir de eso. Entonces, él tomó mi mano
Y mi familia había hecho un taller de liderazgo y yo dije, yo lo quiero hacer. La primera vez no pude aplicar, la segunda ya con autorización del psiquiatra pude y entro a LBC 73 y empieza un renacer, un rescatar a mi niña interior, esa niña que les conté que hacía bailes, esa niña que les conté que era feliz, a ella tenía que rescatarla, a ella tenía que pedirle disculpas y a ella tenía que decirle, puedes ser libre de cumplir tus sueños. Y empiezo, este es un taller largo de más o menos un año, y empiezo a conocer alrededor también seres maravillosos, con problemas más grandes que los míos, con ejemplos de vida más grandes que los míos, donde dices, sí, se puede, yo puedo salir de esto. Y empieza todo este proceso de sanación bellísimo del EBC. Y en todo ese caminar, pues conozco al maravilloso y extraordinario esposo que me mandó Dios, que se llama Oscar. Oscar Bejarano llega eh, y llega en un momento en que yo también me estaba reencontrando a mí, llega para tomar mi mano y lleva para contarme que había hecho camino de Maús. Y yo digo, yo siento que todavía le faltaba a mi vida algo, ¿no? Listo, ya hice todo un taller de liderazgo, yo puedo, soy capaz, pero yo quiero entregarle mi vida a ese ser amado que está más arriba y quiero volver a sus pies porque siempre lo he amado, pero no de la manera que debía. Y hago camino de Maús, y estando en camino de Maús un 3 de octubre, pues Dios ya me había mandado un regalo más grande y era el sueño de toda mi vida. Iba a ser mamá. Iba a ser mamá de un mensajero que se llamaba Gabriel. Y salgo de Maús completamente rendida a los pies del Señor, enamorada de la vida que en ese momento Él me había otorgado, de la mano de mi esposo, que era Oscar, que en ese momento no estábamos casados. Gabriel nos unió y empezamos a construir nuestros propios sueños. Entonces, cuando quedó en embarazo, obviamente le dicen a toda mi red de apoyo, pilas, porque el posparto puede ser un declive para otra vez los temas mentales por toda la mezcla hormonal. Y empezamos a despertar nuestras banderas amarillas. Y entonces empiezo a hacer ejercicio sanamente, a comer muy bien, a tener esta red de apoyo, a estar con ellos muy atentos y muy pendientes. Nace Gaby y pues sabérselo, que mi esposo conociera, que Oscar conociera en ese momento esa realidad era muy importante porque le permitía también estar alerta. Entonces nos vamos a vivir a nuestro apartamento juntos, empezamos toda esta vida juntos y pues también empiezo a tener crisis, ¿no? De Dios mío, esto es mucho, esto es mucho, esto es mucho. Mi papá Manuel vivía en Santa Marta, Oscar me dice, vete tu última semana de la licencia. ¿Por qué? Porque yo trabajaba. Y esto fue muy lindo. Esto me lo mandó Dios para enfrentar un miedo y decir, yo sí puedo. Me salió una oferta de trabajo y yo decía por dentro, yo no voy a ser capaz, tengo que hablar en inglés a clientes de derecho de propiedad intelectual, yo no voy a ser capaz. Pero mi mamá, mi papá Manuel, Oscar con el que me hablaba por Messenger de Facebook, me decía, tú puedes, y yo decía, lo voy a tomar, lo voy a tomar, lo voy a tomar. Eso también a mí me salvó, porque ese trabajo me dio las herramientas para decir, yo puedo, de a poquitos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces todo mi embarazo, yo continué en ese trabajo 2 años y todo mi embarazo iba a volver a teletrabajo. Y estando en Santa Marta, hago esa pregunta a mi jefe de cómo va a ser el teletrabajo. O sea, no había ocurrido la pandemia, era el teletrabajo antiguo, ¿no? 1 o 2 días a la semana, de resto hay que venir a la oficina. Y yo tengo a Gabriel en mis manos. Digo, volver a la oficina y dije, no. O sea, acá ya hay una Camila que sabe que el poder de su mente todo lo va a lograr, que ella es primero, que el amor es primero y que tiene fe en Dios. Y dije, renuncio. Y vamos para adelante con Oscar porque eran 2 sueldos para mantener un hogar. Y ahora que se quedara uno, pues no era una decisión fácil. Y lo llamo y le cuento y él me apoyó y le dije, tengamos fe que vamos a encontrar el camino de qué vamos a hacer. Ese día yo no dormí de pensar, ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a hacer. ¿Se acuerdan cuando me fui a Londres? 2012 me fui a Londres. 2012, Kate Middleton estaba en embarazo de Prince George y el gobierno de Finlandia le envió una cuna de cartón y salió en la BBC de Londres y yo vi esa noticia. Y tenía que verla porque en 2016, estando en Santa Marta, esa madrugada que no dormía para saber qué iba a hacer, en Facebook compartieron las noticias de la cuna de Finlandia de la BBC de Londres. Y yo la vi y dije, yo voy a hacer eso en Colombia. Había tocado una fibra muy sensible en mí. Mi hijo Gabriel al nacer, yo no sabía lactarlo y terminó por deshidratación 10 días, 11 días, no recuerdo cuánto, en una unidad de neonatos.
y todo lo que se vive, saber que lo vas a perder, saber que hay desconocimiento, que hay muchos temas que no nos educan, que tal cual que un bebé no nace con un manual debajo del brazo, me llevó a encontrar un propósito de vida más profundo. Me leí el libro de Piedad Bonet estando en Santa Marta y me dio mucho valor, porque la historia de lo que le pasa a su hijo Daniel es la historia de muchísimos jóvenes en nuestro país. Y yo decía, el tema de la salud mental es muy delicado y alguien tiene que salir a decir que se vale, que tuve una enfermedad mental, que salí de ella y que con amor puede salir adelante. Y me dio mucha inspiración y mucha fuerza, porque yo decía, yo quiero hacer algo por las personas que sufran de enfermedad mental, pero cuando se suma el tema de mi hijo, cuando se suma el tema de todas estas posibilidades, dije, hay que llegar a la prevención, y la prevención empieza desde el embarazo, desde el poder de los 1000 días. Y así nace nuestra fundación Fruto Bendito, nuestro programa Cunas con Amor. Adoptamos la tradición finlandesa, creamos todo un plan de educación, de empoderamiento, y así caí perdida nuevamente enamorada de Jesús, porque me di cuenta que como estuve loca y mis pensamientos me hablaban, ahora Dios a través de la oración, de la palabra, debía hablarme para darme sabiduría para tomar las mejores decisiones de mi vida. Hoy nuestra fundación Fruto Bendito nos encuentran en Cunas con Amor, buscamos donantes recurrentes por el mundo, creamos el podcast Locamente Enamorada de Jesús para encontrar más testimonios, para encontrarnos en la eternidad. Hoy vivimos con mi esposo con un propósito de vida, tenemos 2 hijos, Pedro y Gabriel, y creemos firmemente que los niños pueden ser educados con amor, para que no haya que ir a curar una adolescencia, sino para que crezcamos creyendo en nuestros sueños y siendo #iguales con amor. Gracias por esta oportunidad. Soy Camila Cooper. Nos encuentran en Instagram como @cunasconamor, Camila Cooper Love, y estamos aquí para llevarles este mensaje. Muchas gracias.